Yo desayuné un sándwich. ¿Y tú, Teddy, qué desayunaste? También un sándwich. Torta. Una torta. Soy el rey de las tortas. Yo cacahuates. Nuggets. Galletas con leche. Yo comí un sándwich de pollo. Un chocolate abuelita, unos bigotes y un cereal. Me estaba comiendo unos pelonetes. Yo me comí 2 helados. Tami se comió todo el menú. Tami tiene poderes. En lugar de los 4 elementos son los 4 alimentos. Son tortas, tamales, atole y frijoles. Bueno, estamos reunidos para dar inicio a una estrategia fundamental, a una estrategia integral que nos permita enfrentar el gravísimo diría yo, problema que representan la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. México es actualmente el país con el mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo y también somos, por desgracia, el país con el mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo. Somos el primer lugar en obesidad infantil. El número 1 en obesidad en niños. El primer lugar. México es uno de los pocos países del mundo donde a nadie le importa lo que venden a los niños en las escuelas. La escuela es un espacio donde los alumnos están cautivos, están fuera de la supervisión de los padres. Y entonces ese espacio es responsabilidad del Estado garantizar que sea un espacio saludable. ¿Y qué hace el Estado? El Estado se desentiende de esto y ha permitido que se convierta en un espacio que genera un ambiente obesigénico. Y México, pues en los últimos 12 años ha triplicado, ¿no?, la prevalencia de obesidad. Hoy parece que lo normal es tener sobrepeso u obesidad, ¿no? La última encuesta nacional de salud y nutrición nos habla de que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. El sobrepeso y la obesidad representan la epidemia más importante que está viviendo México en la actualidad. La epidemia de la obesidad, el tabaquismo, etcétera, etcétera, han sido descritos por los epidemiólogos como una transición epidemiológica. Estamos pasando de tener un problema de enfermedades infecciosas que previenes con vacunas a enfermedades crónicas que previenes controlando sanitariamente los productos que se venden, ¿no? La obesidad es una enfermedad. La percepción que tiene la gente sobre la obesidad es que el paciente obeso es sano. El paciente obeso debe de ser gracioso, siempre está de buen humor, pero eso está muy lejos de ser la verdad. Estamos hablando de una generación de niños que va a tener 20 años de esperanza de vida menos que sus padres. Estamos hablando tal vez de la primera generación de padres que van a enterrar a sus hijos. En materia de salud, México tiene el vaso medio lleno. Mi padre fue una persona gordito. Mi suegra pesaba 120 kilos. Mis cuñadas son gorditas. Tengo un sobrino que tiene sobrepeso, mi hija, yo. Yo llegué a pesar hasta 110 kilos. Creo que mi vida fue muy carente de muchas situaciones de alimentación. No tenía una alimentación muy balanceada. Yo comía pues lo que hubiera, ¿no? Tortas, tacos, caldos de gallina, de pollos. Me decían, es que estás gorda, ¿no? Y yo decía, pues, sí estoy gorda, ¿no? No me interesa, yo voy a comer. Por la misma depresión, sabía el daño que me estaba haciendo, pero seguía comiendo, seguía sin hacer ejercicio, así como que hundiéndome un poquito en eso, ¿no? Mi hija tuvo problema de inicio de diabetes. Mi esposo es hipertenso. Y ahora ya con el problema del sobrepeso, pues esperemos que no llegue a la diabetes, ¿no? La diabetes es la primera causa de muerte en México. El 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad multicausal. No existe una sola explicación de por qué alguien es obeso. Para tener los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos actualmente, que están entre los más altos del mundo, es un cambio brutal
en la dieta, el consumo de frutas y verduras cayó un 40% en un periodo de 14 años. Y somos el país consumidor número 1 de refrescos. La creciente industrialización de muchos productos y energía cada vez más económica, no tan buena, pues se vuelve una condición importante. La tecnología ha hecho que la gente se ejercite menos, esté más tiempo en casa, se vea más televisión. Es un tema de cultura, de la indulgencia primero que todo lo demás. Antes de pensar en que el producto me haga bien, estoy pensando en que el producto me sepa muy bien. El problema es ambiental y es un problema reciente. Sin duda no es un tema médico, no, es un tema de educación, es un tema relacionado a nuestro sistema educativo. Yo recuerdo de joven, estábamos obligados a hacer 1 hora y media de ejercicio. Después vino las políticas para tratar de masificar la educación y la verdad es que no teníamos suficientes aulas ni teníamos los suficientes maestros para atender a toda la población. Pues eliminaron una serie de materias, entre ellas me parece la educación física. Así que es desde ahí, desde la educación, en donde debemos de comenzar a cambiar los hábitos, tanto alimenticios como los hábitos de la activación física. Según un artículo de New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta en un 60% por cada porción extra de refresco que consume al día. Primeramente era una adicción, tantito del refresco, de la sensación de lo frío, de lo dulce. Desafortunadamente son ricos, ¿no? Y que a la vez pues, llevan a que uno siga pues autodestruyéndose, porque es lo que hace el refresco, ¿no? Destruirnos, ¿no? Tuve problemas muy serios de alcoholismo también. Pues dejar el alcohol fue tal vez de algún modo hacer una aceptación. Decir ya no, porque yo cometía muchos actos de mal juicio. Y con el refresco, pues no, es todo lo contrario. Me conlleva a estar bien, a no estar fuera de mis alcances, de mis sentidos, ¿no? Y aún el agradable sabor del refresco. Entonces ahí está la mezcla perfecta, ¿no? Dejé de tomar y no puedo dejar de tomar refresco. También fui adicto al cigarro, también lo dejé, ¿no? Si yo veo que en la cajetilla pues dice, el consumo de ese producto te ocasiona X y X daños, ¿no? Y yo digo que el refresco debe hacer lo mismo, no debe tener ¿sabes qué? Si eres hipertenso, este refresco contiene tal cantidad de azúcar que de tu glucosa, que tu organismo lo va a asimilar de una forma diferente al de otra persona, ¿no? Por cada medio litro de refresco o de jugo de frutas, los mexicanos consumen 60 gramos de azúcar. Hay una comisión de salud, hay una dependencia que pues rige todo eso, ¿no? Todo lo que es salud, entonces también deben de ver, pues son eslóganes, pues, así como anuncian la Coca-Cola con la chica, pues también anunciar a dónde te va a llevar la Coca-Cola si la consumes en exceso, ¿no? Parte fundamental de la política pública ha estado encaminada a poder mantener los mensajes de concientización en la población. Hemos logrado que en México todos los meses de abril los partidos de fútbol sean con el balón naranja en señal del combate a la obesidad infantil. Por cada spot del gobierno o de alguna instancia diciendo, ¿no?, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, ¿no?, hay 60 de la industria alimenticia diciendo, compra este producto. No hay una legislación que regule qué es lo que deben de ver los niños en un momento determinado. La comunicación hoy en día no es como lo era hace algunas décadas, es más responsable. Aquí en México es famoso el tigre toño, ¿no? O sea, el que sale en un producto que se llama Azucaritas. Y sale el tigre toño y te dice, si comes esta cosa, ¿no?, vas a brincar 3 metros, ¿no?, y vas a ser un gran atleta, cuando en realidad vas a dejar de brincar. Nuestra agencia de regulación sanitaria, por supuesto que está pendiente de la comunicación y de los anuncios que pudieran estar engañando al consumidor. Zucaritas contiene el 40% de su peso en azúcar. Un alimento que contiene más del 15% de su peso en azúcar es considerado riesgoso. A nivel mundial, Kellogg's gastó en 2011 cerca de $1,000 millones en publicidad. 10 veces lo asignado en 2012 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Lo que puedo hacer yo con mis hijos para que tengan buenos hábitos alimentarios es una batalla contra una campaña publicitaria multimillonaria que está en la televisión, está en la calle, está en el súper, ¿no?, está en las mochilas de los demás niños, está en las camisetas. Los niños se han convertido en un negocio y el sacrificio de su salud va de por medio.
En 2011, FEMSA pagó a The Coca-Cola Company cerca de 870 millones de pesos en publicidad, equivalente a 3 veces lo asignado en 2012 al Programa de Educación Inicial Básica para la Población Rural e Indígena. En 2012, pagó 86 millones de pesos a Grupo Televisa por el mismo concepto, casi el doble de lo que se le asignó a la producción de obras literarias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Mi familia, lo que es mi núcleo, mi preocupación fue ver a mi hija. Tuvo situaciones en la escuela, en la primaria, en la secundaria, que te causan pues, dolor, ¿no? Fue muy marcada la diferencia, ¿no? La discriminación que hay hacia las personas que somos gorditas. Ver que a tu hija te la marginan de la escolta, teniendo una buena educación, teniendo unas buenas calificaciones, te dicen, ¿sabes qué? Es que por tu apariencia no puedes estar en la escolta. Digo, me fui con ella, fuimos al Consejo de la Discriminación hacia la Mujer, hice lo que pude haber hecho, pero pues mucha gente no le importa la obesidad, no le interesa, dicen que no es tema. Ese día iba yo saliendo de la escuela y iba un profesor saliendo y me dice, oye, iba platicando él con el profesor de Educación Física y me estaban señalando, ¿no? Y me dicen, oye, mira, ven. Que le dijo que era una mezcla de marrano con elefante, ¿no? Le conté a mis papás ese día llorando, llegué y mi papá bien, no sé, exaltado, ya quería ir a decirle todo, ¿no? Quería ir a golpear al maestro. No sé qué le voy a hacer a este tipo, ¿no? Pero gracias a Dios no le hice nada. Pero sí le dio un susto. Merecido lo tenía, ¿no? En la industria alimenticia tenemos una gran cantidad de empresas, gran cantidad, o sea, no solamente son 2, como en el caso de las tabacaleras, pero además muchas de ellas son mexicanas y muy poderosas. O sea, Bimbo es un gigante mundial, ¿no? Y Lorenzo Cedvige es público y es una persona que está propietaria de Bimbo, que está íntimamente vinculada con el Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, yo creo que a pocas personas le puede tomar el teléfono el presidente Calderón tan rápido como a don Lorenzo Cedvige. Las tácticas que usa la industria del tabaco y las tácticas que actualmente está utilizando la industria alimentaria, pues podríamos ver que hay una similitud muy importante. Un ejemplo importante es la evidencia que se ha acumulado, por ejemplo, en lo que se refiere a bebidas azucaradas. Hay evidencia científica muy importante que los vincula al incremento de la obesidad y que los incrementa con un riesgo importante de diabetes. Sin embargo, la industria pues tiene financiamientos, investigadores que tienden a aportar evidencia de lo contrario. Y las estrategias que está siguiendo esta industria están llevando a un enfrentamiento muy fuerte. Las empresas quieren meterse a definir cuáles son las políticas que se tienen que hacer y obviamente hay un conflicto de intereses. Saben el problema de salud que están generando, entonces tienen una estrategia muy articulada y han creado este grupo que se llama Con México. Con México. Allá desde el nombre es, ¿no? O sea, somos las empresas, ¿no? De la industria alimenticia que estamos con México. Y con México, no lo digo yo, con México ha sido un actor fundamental en bloquear las regulaciones. Y lo dice el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación en su informe sobre México. El propio secretario de Salud es hijo del fundador de Con México, que dice hay que dejar a las empresas que se autorregulen. Yo digo, es posible que tú no escojas a tu padre, pero si estoy repitiendo la ideología de mi padre de que las empresas se tienen que autorregular, pues bueno, ¿cómo está un secretario de Salud en ese cargo siendo un defensor de los intereses de las grandes corporaciones? Hay un acuerdo de autorregulación que funciona. La obligación de proteger le corresponde al Estado. Si una empresa se está autorregulando, entonces esa autorregulación no es una forma de tutelar el derecho a la salud. La regulación por parte del Estado a esa empresa sí es una forma de tutelar el derecho a la salud. Lo otro son payasadas, son políticas de publicidad, son, en el mejor de los casos, un buen samaritano. Pues tú puedes ver el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Durante el sexenio de Calderón, murieron en promedio 80,000 personas por diabetes al año, cifra que supera las muertes por narcotráfico en todo su sexenio. Mucho se habló durante este sexenio de que el Estado estaba amenazado por los narcotraficantes. El Estado está amenazado por los empresarios, lícitos e ilícitos. Pero son los grandes empresarios los que están amenazando y capturando las funciones del Estado.
Y la primera función que tenemos que saber hacer bien es la regulación, y es la regulación justamente de esos empresarios, lícitos e ilícitos. Yo me tomé un jugo y me comí unos dulces y una paleta. Una paleta y ya. Unos chetos. Yo, unas papas, un refresco de 5 pesos. Yo, pambazo y unos. Yo comí unos dedos de queso, unos chipotles y una coca de 5 pesos. Evitar la comida chatarra, porque la verdad es eso. En las escuelas lo primero que venden es las frituras, que es lo que le llama la atención a los niños. Venden enchiladas, así cosas. Y también venden dulces, como Doritos, Sabritas, refrescos, galletas y postres. No hay cosas que sean como sanas. 60% de mi salón somos así como que llenitos, gorditos. Y pues sí, por lo mismo de que comemos chatarra. Alrededor de 4,5 millones de niños en México padecen obesidad o sobrepeso. De hecho, nos dimos cuenta que en las escuelas, por ejemplo, lo que los niños suelen comprar pues son unas papas fritas, se lo toman con un refresco. Son factores que han detonado explosivamente el problema de obesidad infantil. La ONU demostró en 2006 que el mayor crecimiento de obesidad infantil sucede en la escuela, sucede en los años escolares y en la escuela per se. Lo que estamos viendo es que los niños están entrando a la primaria sin obesidad y están saliendo obesos de la primaria. O sea, algo está pasando entre los 6 y 12 años en la primaria. Ahí está claramente el problema, es algo que está documentado. Entonces es increíble que el gobierno siga teniendo acuerdos y relaciones con las empresas para no controlar lo que está pasando al interior de las escuelas. En 2010, el gobierno federal y empresarios de la industria alimentaria firmaron el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, un acuerdo entre diferentes dependencias del gobierno que busca fomentar hábitos de vida saludable entre la población. El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, yo creo que primero hace un llamado de atención importante. Es decir, yo creo que no se debe de menospreciar el hecho de que todos los actores involucrados o que tengan una posible influencia en hablar del tema obesidad y activarse o trabajar en favor del combate frontal al sobrepeso y la obesidad, lo hayan hecho. El secretario de Educación hace unas declaraciones muy fuertes diciendo que le van a entrar en serio a la venta de comida chatarra en las cooperativas de las escuelas públicas. Por ahí de enero a febrero empiezan a suavizarse las declaraciones. Para marzo están diciendo que no tienen facultades para hacer obligatorio y vinculante esa regulación. Y empiezan a dar todo tipo de excusas. Bueno, de todas maneras las cooperativas son solo una pequeña porción, entonces no sería tan importante. No tenemos facultades. Por supuesto que tiene facultades. O sea, el Ejecutivo Federal por supuesto que tiene facultades reglamentarias para entrarle a este tema. La puedes derivar a través del área de educación y a través del área de salud. Y de las dos cruzadas, bueno, pues sin lugar a duda aquí hay facultades y sin lugar a duda la Secretaría de Educación tiene facultades para implementarlo en las escuelas públicas. Se estaban haciendo guajes, le estaban sacando el cuerpo al bulto. Si de todo lo que ahí se hizo, el hecho de que todos los actores involucrados se sienten y firmen, yo creo que eso a tan poquitos años es suficientemente importante. Cuando se discute los lineamientos, que están bien propuestos en un principio, aunque no eran ley, intervienen las empresas, los modifican totalmente. Había un listado de los alimentos que no podían entrar a las escuelas. Eso fue lo que se presentó primero. En 2 semanas desaparecen los listados. A partir del acuerdo, por supuesto que se modificó todo el alimento que se vende en las escuelas. Se establecieron cuáles eran los máximos de contenido calórico, contenido energético. Se modificaron los tamaños para que las calorías que contuvieran los paquetes de alimentación en los niños se redujeran. La ley como está hoy es del 100% de las calorías que aporta cada producto, menos del 40% puede venir de la grasa, y luego tienes un límite de sodio por porción. O sea, se hace algo bastante complejo que el implementarlo es complicado. Entonces ya se necesita que una institución de gobierno
valide cada producto. Al final de cuentas llegas a la mayoría de las escuelas que hemos estado yendo y hay casi todos los productos. En términos ideales, lo que deberíamos hacer es cerrar las cooperativas escolares y que el Estado garantice desayunos y comidas. Eso es lo que está haciendo el mundo y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Además hay dinero para hacerlo. Yo fui subsecretario de Educación en la Ciudad de México y claramente sabemos que hay dinero para hacer eso si dejamos de gastar en otras tonterías. Los niños en México gastan 20,000 millones de pesos en comida chatarra durante un ciclo escolar. Los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública concluyen que las escuelas públicas tienen un ambiente obesigénico, es decir, que las escuelas son fábricas de obesos. Solo el 20% de las cooperativas venden verduras. El 81% vende dulces. Tenemos casi 350 millones de obesos en todo el mundo. Entonces, 350 millones de obesos en todo el mundo pueden colapsar cualquier economía, porque realmente es extraordinariamente caro lo que resulta tratar no nada más la obesidad, sino las enfermedades que van asociadas a la misma. En 2008, que es el dato que reportó el entonces secretario de Salud, Córdoba Villalobos, hablaba que entre costos directos y costos indirectos la obesidad nos estaba costando 68,000 millones de pesos. Para el 2017 se estima que sea 150,000 millones de pesos, equivalente a 5 veces el presupuesto de la UNAM en 2012. Pues estas cifras sí nos llevan a pensar que de no actuar en periodos rápidos y actuar, digamos, efectivamente, pues sí podría llegarse a poner en riesgo el sistema de salud en México. Hay un tema de la productividad del país. Es muy distinto el mantener a uno de los derechohabientes dentro del sistema productivo, trabajando todos los años que tiene que trabajar hasta que se jubile, en lugar de, como lo vimos en una intervención médica que me tocó ver en el Hospital Zaragoza, tratando de prevenir el tener que amputar una pierna a un paciente, pues lógicamente por el efecto que ya había tenido la diabetes. Estamos hablando de que la obesidad propicia enfermedades crónicas, degenerativas, es decir, enfermedades que no tienen solución, que no tienen cura. Una persona que padece de diabetes ingresa al sistema de salud y no vuelve a salir. Se convierte en una renta mensual, ¿no? Entonces entra, a lo mejor nos cuesta 2,500, 3,000, 5,000 pesos mensual, hasta que se muere. Sin considerar que como son enfermedades crónicas y degenerativas, también puede tener otro tipo de consecuencias que van agravando la enfermedad. Las proyecciones es que tan solo lo que estamos gastando hoy en diabetes, de seguir las tendencias actuales, lo que hoy tenemos en el presupuesto de salud solamente se lo vamos a dirigir a diabetes. Y falta sumarle todo lo demás. Entonces claramente estamos yendo a un barril sin fondo. Ahí yo te diría con toda certeza, no hay una amenaza de colapso. El sistema de salud pública de este país no se va a colapsar, está colapsado. Basta acercarse a la cantidad de gente de este país que está sufriendo de diabetes, que se calcula en 10 millones de personas y que se espera que pueda subir a 20 millones en unos 10 años. Es completamente equivocado pensar en un colapso del sistema de salud. La gente se está muriendo por diabetes. La cantidad de gente que requiere que le amputen un miembro por diabetes, que está quedando ciega por diabetes, tiene una relación directa por la falta de atención médica por parte del sector salud. En México tenemos lamentablemente una visión cortoplacista que reina en lo público. Entonces, pues dicen, bueno, ya le explotará a alguien la bomba, ¿no? El problema es que, digamos, los políticos se pueden ir, ¿no? Pero la gente se va a quedar y quien va a pagar los costos de no tomar decisiones hoy, pues claramente vamos a ser todos nosotros. Cuando me dijeron, oye, es que tú ya eres prediabética, tienes el colesterol, los triglicéridos, tienes todo hasta arriba. O sea, tienes que hacer algo ya. Yo tenía 13 años. Entonces en ese momento yo dije, bueno, no quiero tener diabetes a los 13 años. ¿Qué quiere Itzel para ella, no? ¿Qué quiero yo para mí en un futuro? No quiero estar todo el tiempo con insulina. No quiero tener una vida esclavizada a una medicina, ¿no? Al destapárseme la hipertensión arterial, o sea, tuve un problema de ya se me subió la presión y entonces dejé también de comer algunas cosas que me hacían daño, ¿no? Dejé de tomar dulce, porque yo era muy dado a comer muchos dulces por nervios o así comía yo por compulsión, pues. Entonces hoy he aprendido a equilibrar un poco la comida en ese aspecto. He pasado así por ortopedistas, pediatras, psicólogos, ahorita en la clínica de obesidad.
empecé como que a echarle más ganas, ¿no? A hacer ejercicio, a comer menos, a comer mejor, a tomar más agua. No sé, como que empezó a cambiar el estilo de vida que tenía. Ya no estoy tan por estar yo más gordo, pero ahorita gracias a Dios pues ya trato de estar lo menos, ¿no? Y yo creo que voy en un buen proceso de estar bien y agarrar un peso pues que yo quiero agarrar, ¿no? La obesidad es algo silencioso, ¿no? Que si no lo aprendes, que si no lo atiendes a tiempo, que si no dejas de tener, como dices, ¿no? El refresco en la mesa, no vas a poder cambiar tus hábitos. Simplemente es fuerza de voluntad. No necesitas nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar. Muy pronto vamos a relanzar nuestro programa de prevención, Preveniste le llamamos, en el que por primera vez estamos incorporando nutriólogas y a un sistema que hemos denominado MIDE, que nos permite primero, una vez que se ha detectado que existe un posible riesgo de estas enfermedades con los pacientes, nos permite empezar a trabajar con ellos en un proceso educativo y de cambio de hábitos. Hay muchos casos de éxito. Está demostrado, por ejemplo, que la regulación de los alimentos en las escuelas, únicamente permitiendo que haya alimentos saludables, frescos en las escuelas, reduce el sobrepeso y la obesidad. La solución al problema de la obesidad debe de enfocarse en dos puntos totalmente diferentes, que son la parte educativa y la parte preventiva. El desarrollo de programas sociales que van con la finalidad de favorecer que las familias puedan ejercitarse, salir al aire libre, tomar sus propias calles. Lo más importante en términos de salud es prevenir y no atender. Entonces, carajo, claro que puede ser exigible el derecho a la salud. Entonces, vamos a exigir del Estado no que me dé vacunas o que me dé medicinas, sino antes de eso, que regule adecuadamente a los mercados, a las empresas que están activamente incentivando los malos patrones de hábitos alimenticios. Me encantaría que pudiéramos discutir desde ya el asunto de las escuelas. Sé que no tiene futuro en esta administración y sé que lo podemos discutir con quien vaya a ser nombrado secretario, secretaria de Educación y secretario de Salud. Pero es una discusión que vamos a tener el próximo año, en 2013. Aquí en 2012 podemos hacer todavía algo con el tema de los refrescos y podemos empezar. Y la pregunta es si vamos a tener a un presidente aliado de las empresas o aliado de los niños. Estamos en un punto crítico de la historia de México y nos tenemos que preguntar como gobierno, como sociedad, como padres de familia y como mexicanos el país que queremos para los próximos años. Uno en donde su población está enferma y muriendo por padecimientos prevenibles, o uno donde se crearon las leyes, regulaciones y políticas públicas necesarias para luchar contra la obesidad e incluso ser un caso de éxito a nivel internacional. Nos merecemos esto y más. Estamos seguros e invitamos a que el próximo sexenio, el gobierno, la sociedad y el sector privado actúen decisivamente con la urgencia y magnitud que requiere este problema. Inofensivo que solo quiere rellenarte la pancita. La pancita. La pancita. La pancita. Qué sabrosa es esta basura. Es veneno pero rico. Estas papas, seguro tendrás una novia guapa. Toma este refresco y serás veloz como un rayo. Come mucho, por favor, porque nos falta tu dinero. Compra. Oye, niño, consume y serás feliz. Es veneno pero rico. Cómprala ya. Para vivir mejor solo hay que comer basura sabrosa. Inofensivo que solo quiere rellenarte la pancita.